¿Cómo les va? Bienvenidos. A esta hora vamos a empezar nuestra habitual agenda. Vamos a abrir este espacio de trabajo donde conjugamos actualización de los hechos noticiosos y también el análisis. Vamos a decir sobre lo que ocurre en Ecuador con un pacto en marcha entre Gobierno Nacional y CONAIE. ¿Gana el FMI o gana el pueblo? Así están dadas las cosas, justamente. Allí algunas de las propuestas para que ustedes cliquen rapidito y respondan. Si quieren, se toman unos segundos más y escriben un poquito más. En Bolivia el próximo domingo habrá comicios generales. Preguntamos por qué la normalidad de la marcha electoral no genera ningún titular en la prensa regional. Lo normal no vende, Evo Morales gana, tienen una oposición sin votos. Pueden contestar no sé, porque no saben qué es lo que pasa con esta situación, porque justamente esta normalidad de las elecciones en Bolivia no genera mayor noticia en nuestra región. Bolivia, el país de mayor crecimiento económico este año, y las proyecciones indican que también tendrán igual panorama de bonanza en el año 2020. Acompáñenos, en redes sociales tenemos presencia en Twitter y en Instagram. Vamos a comenzar entonces revisando ya de manera inmediata lo que está ocurriendo en el panorama mediático y cómo abordan los hechos en Ecuador. En el marco de la conformación de las discusiones de la mesa de trabajo integradas por la Comisión del Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el Movimiento Popular consiguió que se derogara el polémico decreto. Mientras tanto, la Fiscalía de Ecuador, con el apoyo de la policía local, sin orden judicial, capturó a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que había sido acusada por el gobierno del presidente Lenín Moreno de ser una de las instigadoras de la movilización contra el paquete de reformas neoliberales anunciada el 1 de octubre. ¿Cuál será el alcance del acuerdo? Pese a la derogación del decreto que estipulaba la eliminación del subsidio al diésel y su aumento en un 133%, los usuarios y consumidores denuncian el mantenimiento de los precios de la gasolina al precio que establecía la norma derogada. Además, ¿lograrán los indígenas un acuerdo para revertir en su totalidad el paquetazo económico que también contempla el aumento de impuestos y la reducción a la participación del Estado en la economía del país? Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos el escenario social y político que vive Ecuador, que incluye persecución a la oposición y el encarcelamiento contra la ley de 1.152 manifestantes. Fíjense lo que dice El Comercio. Desde las 0 horas de este martes 15 de octubre del 2019, el pasaje de bus cuesta 25 céntimos de dólar en Quito. La ANT, que es la organización que regula el transporte, deroga alza de tarifas en Ecuador. Derogatoria de este decreto 883 ha dejado insubsistente el incremento de las tarifas de transporte público, por lo que desde las 0 horas de este martes el precio de los pasajes vuelve a ser el mismo que estaba vigente antes del 9 de octubre del 2019. Lo informa esta madrugada Presidencia de la República, una decisión que revierte el incremento del 32% en las tarifas de transporte inter e intraprovincial y de 10 céntimos de dólar adicionales en los pasajes del transporte intracantonal y urbano, determinados en distintas resoluciones que hacen parte de este organismo de transporte. Así entonces presentada la primera información. Además, vamos a sumar La Vanguardia. Calma en Ecuador tras la retirada de los recortes. Mencionan aquí, las calles de Quito volvieron ayer a la normalidad. 11 días de violentas protestas, después de que la noche del domingo el presidente Lenín Moreno hiciera un anuncio, diera marcha atrás con los recortes emitidos y puestos en marcha a solicitud del Fondo Monetario Internacional. El centro de la capital se llenó de miles de personas que entre festejos, alusiones pacíficas, tareas de limpieza y retiro de escombros estaban presentes justamente en la capital del país. Además, vamos a ver otro portal, Sputnik. No todo lo que brilla en Ecuador es oro. El acuerdo entre Lenín Moreno y las agrupaciones indígenas lleva paz luego de 10 días de manifestaciones masivas, dice este medio. Pero no todo es triunfo popular. Se abre la puerta a una etapa más dura de persecución política.
El expresidente Rafael Correa, que está en Bélgica, obligado a presentarse frecuentemente en el consulado ecuatoriano para declarar en varias causas judiciales, es una de esas personas. Jorge Glass, el vicepresidente de Lenín Moreno, detenido en el marco de la persecución judicial. El exministro de Exteriores, Ricardo Patiño, que obtuvo asilo político en México por la persecución que denunció, a la cual la somete la actual administración. La asambleísta y anterior presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, logró obtener refugio en la Embajada de México en Ecuador luego de haber recibido amenazas, no solo contra su vida, sino contra la de su familia. El asambleísta Jofre Poma, la exalcaldesa Alexandra Arce, la gobernadora de Pichincha, Paola Pavón, todos detenidos tras este acuerdo firmado entre gobierno y CONAIE. Estos detenidos reciben la figura jurídica de asociación ilícita para paralizar servicios en el país. Me voy hasta ahora al lugar de los hechos. Acompáñenme. Denise Herrera nos está esperando. Denise, bienvenida. Hola Marcela, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur que se conecta a esta hora, y como escuchábamos un poco contextualizando lo que ha ocurrido en Ecuador, hoy se levanta con una situación ya regular, se han restablecido las clases a nivel nacional, además de que también ya se regulariza los precios como habían quedado antes de la emisión del decreto 883 que causó una conmoción popular y social en el país. Ayer el presidente Lenín Moreno hacía oficial ya la derogatoria del decreto 883 y decreta, lo leo textual, que se deja sin efecto el decreto ejecutivo número 883, también el artículo 2, que se procede de manera inmediata a la elaboración de un nuevo decreto ejecutivo que permite una política de subsidio de combustibles con un enfoque integral, además una disposición transitoria que hasta el momento que se expida un nuevo decreto ejecutivo se vuelve a precios establecidos antes de la vigencia del decreto. Así es la situación en Ecuador. El presidente Lenín Moreno ha anunciado que se deroga este decreto también como una manera de establecer la paz, si bien ya los movimientos populares y de indígenas decían que es una victoria para el sector social, luego de que en una mesa de diálogo se haya podido establecer también ciertos parámetros donde ellos rechazaban y explicaban por qué este decreto los estaba afectando directamente. En este contexto también el dirigente de la CONAIE, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, ha dicho y ha sumado también que ellos continúan denunciando la arremetida policial que sufrieron los manifestantes durante estos 11 días de paro nacional, como se pudo ver en redes sociales y también pudimos leer en ciertos portales internacionales que se denunciaba esta arremetida, este brutal exceso de la fuerza pública. Ellos siguen condenando estos actos que afectaron directamente a sus comunidades y, como decía ya la Defensoría del Pueblo ayer en su último informe, que son alrededor exactamente 1.192 detenidos, 1.340 personas heridas y 8 fallecidos, algo que continúan condenando a los sectores sociales. Además, ellos hacen hincapié que solicitan al presidente de la República que salga de sus puestos la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, luego de toda esta arremetida policial. Además, a esto se suma también lo que ha dicho el gobierno, que Fiscalía continúa investigando a supuestas personas que estarían instigando en las manifestaciones, y por lo cual justamente anunciábamos la detención también de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y otros dirigentes de la Revolución Ciudadana. Inclusive ayer la Embajada de México en Ecuador también anunciaba que varios asambleístas, como es el asambleísta Carlos Viteri y además también Soledad Buendía, solicitaban también refugio en la embajada luego de esta arremetida también del gobierno. Ellos denuncian una persecución política, pero no solo a raíz de esta situación, sino que ya venían denunciando persecución política ya desde el año anterior. Si bien se ha restablecido la situación en Ecuador, todavía se sigue condenando ciertas situaciones por los sectores sociales, además que de la dirigencia de la Revolución Ciudadana continúan también denunciando una persecución política.
Muchas gracias por todo este reporte. Estamos justamente levantando los hechos, actualizando, revisando lo que ocurre en Ecuador. Sigo allí en la capital del país porque me espera ya Fernando Casado, profesor de la Universidad Técnica de Manabí, periodista, analista internacional. Fernando, gracias por atendernos a esta hora. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación, Marcela. Vamos a aportar las claves de este día justamente, luego de tanta información en la jornada de ayer, luego que toda la mediática internacional indica Quito está en calma. ¿Qué implica esta aparente calma? La calma se debe precisamente a que el decreto 883 fue derogado, que las tarifas han vuelto a la situación previa a que se emitiera por parte del presidente de la República ese decreto. Tengamos en cuenta que Quito ha tenido pues más de 10 días de una auténtica paralización, no solamente en los lugares en donde estaban los manifestantes, sino que también vimos, por ejemplo, las muestras de rechazo generalizadas de la población a las políticas del gobierno en los cacerolazos que se hicieron, por ejemplo, previamente a el diálogo entre los grupos indígenas y los representantes del gobierno y el Estado. Y esto, pues en principio es bueno. Hoy se reinstauran las clases después de casi 2 semanas sin clase y en principio, pues si no fuera porque estamos viendo cómo ha arreciado la persecución política contra quienes se les atribuye la etiqueta y el estigma, porque en eso tratan de convertir ahora el estigma de correísta, pues estaríamos en un momento pues de alegría y en un momento en el que habría una victoria popular que habría sido la derogación del decreto y eso habría sido algo positivo. Sin embargo, tanto la existencia de una grandísima cantidad de detenidos, más de 1000, una grandísima cantidad de heridos, muertos, desaparecidos y sobre todo ahora la persecución política. A eso me refería justamente cuando hablaba de aparente calma, porque estamos hablando de una situación específica donde una vez que se firma este acuerdo empiezan a aparecer cual sofisma todo lo que está adyacente allí tras la firma del acuerdo. Por ejemplo, no es casual que un medio como El Comercio hoy abra portada diciendo el precio del pasaje volvió al monto anterior, o sea, echaron para atrás ese aumento en el precio del bus y hoy ese es el titular. En realidad ese titular está tapando todo lo otro que ocurre y que está denunciando el expresidente Rafael Correa. Por ejemplo, la privatización de un banco que hasta ahora ha dado utilidades, que es uno de los más rentables del país. Sin embargo, ya el Banco del Pacífico da un paso adelante y ayer empezaron a abrir los sobres, por ejemplo, para proceder a su licitación. Vale, bueno, ahí hay varias cosas y varias preguntas. Vale, bueno, ahí hay varias cosas y varias preguntas. Este proceso ha sido el correísmo. El correísmo como un grupo político y su persecución como un delito claramente de lesa humanidad penado en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Si vemos cuáles fueron las argumentaciones del gobierno de Lenín Moreno a la hora de imponer el paquetazo, parecía de nuevo que el correísmo era el motivo para todo, una justificación de una supuesta corrupción generalizada que habría sido cometida durante la década en la que gobernó Rafael Correa, y eso dio lugar a que se produjeran todas estas detenciones. En algunos casos tendremos que ver cuáles son las argumentaciones, pero ya hemos visto en ocasiones anteriores detenciones en las cuales, por ejemplo, en el caso de Marco Antonio Bravo, tuvo que ser después de 70 días encerrado en la cárcel y liberado sin ningún tipo de cargos. Entonces, aquí vemos que cuando se trata de una sospecha de un correísta, lo que prima es ese principio o la presunción de culpa y no la presunción de inocencia. Entonces, está claro que aquí se está configurando una persecución clarísima, donde además coinciden todos los actores, por los motivos que fuere. También, por ejemplo, los líderes indígenas pues tienen un gran rechazo al correísmo, pero desde luego que lo que no está justificado es que en este momento el ser correísta es una especie de
pecado, y no solamente de pecado, sino que además ya por atribuirse de toda la carga subjetiva que requiere el término del correísmo, ya va aparejado ser delincuente, ser corrupto, y esto es una construcción en la que también, por supuesto, están colaborando los medios de comunicación porque están también normalizando esa persecución o silenciando la persecución, como denunciabas en el titular del diario El Comercio. Otro tema distinto, y esto es gravísimo, lo que está ocurriendo es gravísimo, y es una violación de derechos humanos que se tendría que poner realmente por parte de organismos internacionales y observar lo que está ocurriendo. En cuanto a, por ejemplo, la privatización de lo que era el Banco del Estado hasta ahora, el Banco del Pacífico, pues sí está en un proceso de privatización. Tendríamos que ver cómo está ocurriendo. Sí, era un banco muy importante en el Ecuador, que daba muchos dividendos, pero también recordemos que después de la tragedia del terremoto en abril del año 2016, dentro de los planes también de reconstrucción, el propio Rafael Correa había, aunque no inició el proceso, pero sí que había anunciado la privatización del Banco del Pacífico. Entonces esto a lo mejor no se está haciendo de la manera adecuada, habrá que verlo, pero desde luego ya estaba en los planes del anterior gobierno. Ahora, con este pacto en marcha entre el Gobierno Nacional y CONAIE, ¿qué esperar para los próximos días en las calles del país? Es importante también cerrar y redondear el tema allí, Fernando, por favor. Yo creo que va a empezar una pulseada y una negociación muy importante entre ambos sectores, en el que obviamente el sector indígena va a velar por sus intereses. Yo creo que el sector indígena en estos momentos no debería únicamente velar por los intereses como grupo dentro de este plurinacional que tanto profundizar, defenderlo y ponerlo en práctica tal y como aparece en la Constitución, y que hasta ahora es solamente un tema puramente descriptivo, y ellos quieren realmente generar un Estado plurinacional, pero yo creo que el liderazgo de la protesta social sí ha sido asumida por el movimiento indígena, pero hay otros muchísimos actores sociales que también tienen muchas reivindicaciones y que se pusieron al amparo de los líderes indígenas y que apoyaron sus reivindicaciones, pero que estuvieron presentes, transportistas, trabajadores, estudiantes y los mismos militantes del correísmo. Yo creo entonces que ese movimiento indígena debería de liderar la negociación, no únicamente para proteger, que por supuesto, sus intereses como grupo, sino también el del resto de los actores sociales que ha apoyado tanto las reivindicaciones de los pueblos indígenas, y que por lo tanto creo que deberían de liderar una negociación para defender los intereses de todas las ecuatorianas y todos los ecuatorianos y del país en general. Gracias, Fernando. En redes sociales, en Twitter, hemos colgado este interrogante. Con un pacto en marcha entre el Gobierno Nacional y CONAIE, ¿gana el FMI o gana el pueblo? Fíjense la cantidad de respuestas que obtuvimos hasta ahora. Vamos a ver los porcentajes mientras vamos cerrando ya el espacio de análisis. Vamos a ponchar resultados con las respuestas. Si gana el FMI, si gana el pueblo, si gana la impunidad o si simplemente las respuestas justamente no va con el no sé. A esta hora hay múltiples afirmaciones también que van en redes sociales cruzando hipótesis acerca del futuro, de lo que va a pasar en los próximos días en esta nación. Sí, el nuevo decreto que reemplaza al 883 será tal cual se habló, se dialogó con la CONAIE, o si simplemente habrá sido un mecanismo para desactivarlos y sacarlos de las calles. Gana el FMI 17%, gana el pueblo 48%, dicen en redes, gana la impunidad 13% y no gana nadie 22%. Allí las respuestas, nos vamos a ir a la pausa recordando que hoy es una conmemoración muy especial, hoy es un día donde hay que prestar atención a la higiene de las manos. ¿Sí? Esta es una sugerencia que siempre nos han hecho, no solo los médicos que nos atienden o las autoridades sanitarias, sino también desde casa, en nuestras familias, diciéndonos este gesto de mantener limpias las manos, de mantenerlas libres de gérmenes, nos van a salvar justamente de grandes episodios de ausencia de salud. Así que vamos a rodar ahora este video totalmente conscientes de, haciendo hincapié en la importancia de este acto que parece tan pequeñito, tan ínfimo, pero que es fundamental. A menos de 2 semanas de las próximas elecciones en Bolivia, los partidos políticos ya iniciaron las actividades de cierre de campaña en diversas regiones del país. El movimiento al socialismo MAS
cuyos candidatos son el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, realizaron un multitudinario cierre de campaña en la ciudad de Oruro, que contó con la participación del primer mandatario. Durante el evento, Evo instó a la ciudadanía a votar por un proyecto de gobierno elaborado junto al pueblo que busca la estabilidad y unidad del país. Además, reiteró que votar por la oposición significaría el regreso del Fondo Monetario Internacional y de las políticas neoliberales que hoy afectan a países como Argentina y Ecuador. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos la situación en este país andino a pocos días de estos importantes comicios. Fíjense, Telesur dice, Evo Morales supera con 18 puntos intención de votos en primera vuelta. El próximo domingo tenemos una super cobertura en Telesur a raíz de estas elecciones presidenciales en Bolivia. Nueva encuesta develó que el candidato del Movimiento al Socialismo, del MAS, Evo Morales, lidera la intención de voto, se perfila como ganador en primera vuelta. La exploración de la empresa de investigaciones Ipsos es quien hace la encuesta, mostró que Morales obtuvo 40% de las preferencias para las elecciones del próximo domingo. 20 de octubre es la fecha en Bolivia. Mientras que Carlos Mesa, por la coalición Comunidad Ciudadana, logró un 22% de intención de voto. Avanzo con el siguiente portal, que es La Razón. Morales dice que tiene pruebas de que cívicos y exmilitares alistan un golpe de Estado. El presidente boliviano afirmó que tiene evidencia de que algunos grupos de dirigentes cívicos y exmilitares están preparando esta acción, golpe de Estado, en caso de que gane las elecciones del próximo domingo. Anunció que va a presentar a los observadores internacionales que llegan al país para seguir este proceso electoral esas evidencias. Además, vamos a ver, otro portal también, en este caso va a ser el tercero, y vamos a avanzar justamente con este titular. Vamos a mostrarlo allí, con las repercusiones y con lo que está ocurriendo. Lo mostramos a pantalla completa y allí lo tienen. Bolivia reforzará equipo de fiscales para las elecciones generales del 20 de octubre. En estos comicios, el presidente Evo Morales aspirará a un cuarto mandato con el que sumaría 19 años en el poder. Eligen resaltar ese aspecto. Si bajamos un poquito más, van a ver allí toda la preparatoria que hacen ya autoridades electorales. La Fiscalía hace este anuncio reforzando la presencia del Ministerio Público para asegurar, para atender, dicen aquí, casos fortuitos y ejercer acción penal ante la probable comisión de delitos electorales. Allí entonces la información. Uno más. Fíjese hasta ahora también cómo va este punto de cierre de campaña electoral. Información de ayer lunes 14, Evo Morales realizó su cierre de campaña en Tarija. Hemos dicho en la presentación de este tema que todas las autoridades políticas, no solo las del MAS, sino también los otros partidos políticos que participan en esta contienda electoral, han ido haciendo cierres de campaña en todo el país. Le tocó al presidente Morales Tarija. Allí se reunió con militantes de todo el departamento y resaltó programas sociales que están en marcha y que le llevan esta bonanza económica, un crecimiento de arriba del 5,5%. Me voy a suelo latinoamericano, a suelo boliviano, me espera Freddy Morales. Freddy, cuando quieras, bienvenido. Buenos días. La campaña electoral se cierra este miércoles y la oposición política aún hace esfuerzos para procurar que sus 8 candidatos se unan con la intención de fortalecer un segundo lugar y forzar una segunda vuelta. Realiza gestiones y convocatorias mediante medios y redes sociales para que por lo menos 7 de sus 8 candidatos apoyen a quien tenga mejor opción. Las encuestas previas desde el inicio de la campaña dan una mayoría de más de 10 puntos al presidente Evo Morales como favorito para la reelección. Si las urnas confirman esas previsiones, Morales resultaría electo en primera vuelta, pues la ley dice que para que eso ocurra, un candidato debe lograr el 50+1 de los votos válidos o una distancia de 10 o más puntos del segundo. Ante la perspectiva de que Morales gane en primera vuelta, la oposición está convocando a cabildos, donde aprueba desconocer la reelección de Morales y adoptar la desobediencia civil.
El presidente Morales ha denunciado que se fragua un golpe de Estado contra su administración y la posibilidad de su futuro triunfo electoral. Y ha citado como elementos de su denuncia precisamente los cabildos. Dijo a un canal de televisión local que tiene pruebas de la conspiración de dirigentes cívicos y exmilitares que incluso hablan de generar violencia si resulta ganador de los comicios y que presentará esas pruebas a los observadores internacionales. El Tribunal Electoral, por su parte, reiteró que existe normalidad en el cumplimiento de este proceso electoral. Gracias, Freddy. Me espera Patricia Montaño. Vamos a abrir el espacio de análisis. Analista política, historiadora, periodista, colega también. Patricia, qué gusto. ¿Cómo te va? Buen día, Marcela. Encantada de estar con ustedes nuevamente en Telesur. Gracias por atendernos. Se viene una gran cobertura de Telesur el próximo domingo a raíz de estos comicios que, como ves, tiene en la prensa hegemónica regional algunos titulares, pero hablando justamente de la cantidad de años que el presidente Evo Morales tiene de mandato, en vez de señalar, por ejemplo, cómo las actividades se van desarrollando con toda la normalidad y dentro de los plazos estipulados por la autoridad electoral. Lo primero entonces es preguntarnos por qué será que no acaparan mayor atención justamente estas elecciones en Bolivia. Bueno, ya estamos en la última etapa de la carrera electoral en este momento. Todos los candidatos están haciendo sus cierres de campaña. El presidente Evo Morales también está haciendo cierres de campaña. Hoy tiene el cierre de campaña en Santa Cruz. Mañana tiene el cierre de campaña en Cochabamba. Los demás candidatos han tratado de unirse, son ocho partidos que están tratando de unirse, han realizado ellos un par de cabildos, pero yo creo que todo está dentro de lo normal. El Tribunal Supremo Electoral tiene listo ya todo el material. Tengo entendido que hay 200.000 jurados electorales que van a garantizar estas elecciones. Igualmente ya han llegado observadores de la Unión Europea. Se espera que los próximos días lleguen de la Organización de Estados Americanos, de UNIORE, y también ya hay muchos, todo está completamente organizado, el padrón está blindado. Estamos, yo creo que listos para enfrentar la contienda electoral y esperamos pues que sea una fiesta democrática y que no se puede esperar otra cosa. Todo está bastante bien organizado. Hablemos del cierre en Cochabamba, por favor. Bueno, mañana organiza el presidente Evo Morales su cierre de campaña en Cochabamba. Se espera una actividad multitudinaria. Sabemos que él está con 18 puntos de ventaja sobre el segundo, que es Carlos de Mesa. Ahorita en las encuestas, la última encuesta indica que el presidente Evo Morales tiene el 40% de votos de apoyo de la población, mientras que el segundo que le sigue es Carlos de Mesa, que tiene el 22%, es decir, esta ventaja de 18 puntos le daría automáticamente al presidente Evo Morales la reelección en la primera vuelta. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, que ahora tengo entre mis manos, en el artículo 166 señala que gana en primera vuelta el candidato que tenga 40% de los votos válidos y una ventaja de más del 10% sobre el segundo candidato. Entonces, con esta última encuesta estaría garantizada la elección en primera vuelta del presidente Evo Morales. Es más, generalmente, históricamente, las encuestas se han equivocado. Históricamente siempre el partido del presidente Evo Morales ha obtenido mayor votación a la que decían las encuestas, probablemente por el voto oculto o por el voto rural, que es el que mayoritariamente le apoya. Así que esperamos que esta campaña se realice con normalidad, las elecciones se realicen el domingo con una fiesta democrática y que sea el pueblo el que defina quiénes van a ser nuestras autoridades durante los próximos 5 años. Hay una cuestión que no es menor, que es sumamente grave, Patricia. Hoy acá un medio de comunicación, un portal, en este caso venezolano, un portal de investigación que se llama Misión Verdad, habla con total contundencia de lo siguiente. La oposición boliviana una vez más insiste en que no va a reconocer resultados de estas elecciones. Así que entre ese no reconocimiento y la denuncia del presidente Evo Morales de que si gana Evo Morales la reelección,
habría un intento de golpe de Estado y que él tiene evidencias para mostrar sobre esto, hablamos de componentes muy graves en este panorama electoral. Evidentemente, se han realizado 2 cabildos, uno en Santa Cruz y uno en La Paz, en que toda la oposición unida ha tratado de hacer fuerza, digamos, pero no llegan a más de 5.000 personas, en el mayor de los casos, digamos, unas 10.000 personas, y ellos sí han propuesto, evidentemente, públicamente desconocer los resultados de las elecciones, pero sabemos que esto no es democrático, no es parte de la democracia. Obviamente no podemos subestimar estas amenazas, digamos, que hay de grupos, pero creo que espero, ¿no?, que no se dé ningún desconocimiento. Estamos yendo a las urnas para elegir precisamente por mayoría democrática a las autoridades. Entonces, si evidentemente estas personas que se han reunido de la oposición, están tratando de, digamos, de desconocer un resultado electoral, eso iría contra la democracia, y como bien han dicho ya también algunas autoridades, no puede ser que grupos de 5.000 o 10.000 personas a lo mucho quieran enfrentar el voto en las urnas de 7 millones de bolivianos. O sea, no tiene comparación la cantidad de gente que está participando democráticamente con los que quieren desconocer o quienes quisieran provocar un golpe de Estado en Bolivia, que sabemos que evidentemente hay una prensa hegemónica que está atacando constantemente, son grupos de poder, son élites oligárquicas que están atacando a través de los medios de comunicación al proceso de cambio, al presidente Evo Morales, pero esta elección es totalmente constitucional, totalmente democrática, y el pueblo está dando fe de ello, y finalmente la decisión la va a tomar cada persona que vaya a emitir su voto el domingo. El padrón está blindado. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, ha señalado que está completamente blindado. Están llegando los observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos, y han llegado de la Unión Europea, están llegando de la Unión de Tribunales Electorales de todo el continente. No hay forma de que haya algún tipo de fraude en esta elección. Es todo transparente, están presenciándolo los observadores. Tenemos un movimiento muy democrático, y se ve una transparencia y se ve una imparcialidad. No hay ningún elemento que pueda justificar que quieran desconocer o que pretendan hacer un golpe de Estado. Obviamente sería algo inconstitucional, antidemocrático fundamentalmente. ¿Qué dicen los observadores electorales sobre esto? Los observadores electorales están aquí justamente para garantizar estas elecciones. Ellos no han visto, hasta este momento que yo sepa, no hay ninguna normalidad y no hay ninguna objeción para que estas elecciones sean transparentes. Precisamente para eso se han elegido por sorteo 800.000 jurados en todo el país, que son personas que pueden ser de cualquier partido, que es un azar, se han sorteado. Por otro lado, en cada mesa de votación van a estar delegados de todos los partidos. Entonces tienen derecho y son totalmente abiertas, y se va a hacer el conteo frente a todos. Entonces, hasta ahora los observadores no han hecho ninguna observación sobre el proceso. Y bueno, no creo que haya ningún elemento que pueda disminuir la transparencia de este proceso electoral, y creo que estamos yendo todos a emitir nuestro voto de manera transparente y correcta el próximo domingo. ¿Cómo se van dando los cierres con la participación popular? Cierres de campaña, me refiero, Patricia. Bueno, mire, imagínese, realmente se ve nomás que el candidato Evo Morales tiene muchísima mayor convocatoria, ¿no? Se lo ve físicamente, se pueden observar las marchas, por ejemplo, las caravanas que han habido este fin de semana. Las marchas del MAS son multitudinarias, realmente son inmensas, mientras que las campañas de Bolivia Dijo No son muy reducidas, del expresidente Carlos de Mesa igual, son bastante reducidas, en algunos casos movilidades con autos vacíos, digamos, con globos. No se nota un gran apoyo para ellos. Bueno, eso se verá en los resultados, pero
pese a los grandes gastos que está haciendo la oposición, porque realmente hay una campaña millonaria, se ven no solo en spots, en televisión, en letreros en las calles, se ve que se está haciendo un gasto millonario realmente por parte de la oposición, pero bueno, como le digo, se ve una masiva presencia, especialmente del sector que acompaña al presidente Evo Morales. Estabilidad justamente en suelo boliviano tras los logros económicos conseguidos. Hablamos de que hace más de 15 años el boliviano no le presta atención a si sube o si baja el dólar, porque su economía no está dolarizada, porque sus utilidades llegan y porque la reinversión en todo el circuito de la economía real está presente. Así que también esto es un buen punto. Como diría Teresa Morales, la memoria es lo primero que hay que hacer correr en el momento en que uno va a votar, ¿no? Creo que es así porque realmente estamos gozando de una estabilidad muy importante en lo social y en lo económico. Por primera vez el Estado puede hacer frente a muchas situaciones como el último incendio que ha habido, que el Estado ha gastado 27 millones de dólares para contratar una flota aérea sumamente moderna, para tener los mejores equipos, para hacer frente a una eventualidad de este tipo. Igualmente, actualmente hay obras, se pueden ver construcción de miles de escuelas, caminos, hospitales. Tenemos realmente una inversión social que no se ha visto, inédita en Bolivia. Inclusive en el mismo bolsillo de los bolivianos. Hace 13 años, cuando asumió el gobierno del presidente Evo Morales, el salario mínimo era de 400 bolivianos, que eso sería más o menos como unos 50 dólares. Ahora, actualmente, es 2.100 bolivianos, que supera los 300 dólares y que es un salario mínimo, ¿no? Entonces, la estabilidad la gente la siente en su bolsillo. Hay una capacidad de consumo, la pobreza se ha disminuido y este es un hecho relevantísimo para nuestro país, que históricamente ha sido pobre, que ha estado totalmente relegado. La disminución de la pobreza la pobreza extrema se ha reducido en 17%. Hay 3 millones de bolivianos que han entrado a la clase media, que estaban relegados y que han entrado a la clase media. Entonces, este hecho, sobre todo económico, que la gente lo siente en su bolsillo, que ya no hay la desnutrición que había antes, que ya no hay esa pobreza, esa miseria que teníamos, estamos saliendo adelante, la gente lo ve en su bolsillo. Hay un hecho también que es bastante importante que hay que apuntar. Los subsidios y los bonos están ayudando mucho a la gente. Hay un bono, hay un subsidio universal para las madres, por ejemplo, para las personas en gestación, que tienen el acceso a unos 300 dólares mensuales en alimentos y en efectivo. Entonces, la gente que antes estaba totalmente, digamos, limitada, impedida, no beneficiada, ahora siente en su bolsillo. También en la renta dignidad, tenemos el bono Juancito Pinto, son formas en que el Estado está apoyando a las personas, especialmente a las más necesitadas, y que se ha reducido la pobreza en Bolivia es un hecho indudable, y creo que sí va a ser un elemento que va a pesar muchísimo en estas próximas justas electorales. Como usted dice, basta recordar el pasado, que antes de 2005 la pobreza era tremendamente contundente. 6 de cada 10 bolivianos eran pobres, no tenían acceso a la salud, no tenían acceso a la educación, teníamos unas altas tasas de analfabetismo, no había dinero para enfrentar ninguna situación. El presidente, cuando era presidente justamente, el candidato Carlos de Mesa, él pedía limosna, extendía la mano y suplicaba ayuda a los organismos internacionales, porque Bolivia no tenía cómo hacer frente a sus gastos mínimos de pagar salarios. Hoy en día la situación es muy diferente. La nacionalización de las empresas, la recuperación de las empresas y de los recursos naturales ha permitido que el gobierno pueda invertir en la gente, de modo que se han reducido los niveles de pobreza como logro fundamental de este gobierno, y se ha incrementado la clase media. Yo creo que eso es algo que cada persona lo siente en su bolsillo. Gran abrazo, muchas gracias. Marcela, un abrazo para ustedes y a todos los compañeros, amigos de Telesur.
El próximo domingo habrá comicios generales en Bolivia. Preguntamos en Twitter por qué la normalidad de la marcha electoral no es titular de la prensa regional. 12% dice lo normal no vende. 76% tiene claro que no están esos titulares porque Evo gana. 8% dice la oposición no tiene votos, oposición sin votos. Y hay un 4% que dice no sé lo que está pasando, no sé cómo se dan las cosas. Hablando de crecimiento económico y de más de 3 millones de ciudadanos que han salido de la pobreza en Bolivia y de otros parámetros que son importantes como ciudadanos del mundo de conocer, vamos a sumar información económica hasta ahora. ¿Qué le parece? Vamos entre los vecinos justamente aquí en la región a ver qué es lo que está pasando. El gobierno de Chile denunció a Perú ante la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur por un supuesto aumento ilegal en su cuota de pesca de jurel establecida para los miembros de la organización. Tenemos preparada información que seguramente en los otros medios de comunicación del mundo no la tienen, no la muestran, no se ve, pero que es importante de tener en cuenta, saber qué está pasando. De acuerdo a la Subsecretaría de Pesca chilena, Perú registró 138.000 toneladas de captura de jurel, con lo cual duplicó la cuota permitida por la institución internacional, que asciende a 60.000 toneladas de la proteína marítima. El presidente chileno, Sebastián Piñera, habría conversado sobre el tema con su homólogo Martín Vizcarra durante el desarrollo del tercer gabinete binacional realizado el 10 de octubre. Sin embargo, el gobierno chileno señala que la cuota fijada por Perú excede lo establecido por la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur. Asimismo, de acuerdo al Diario Financiero de Chile, miembros de la ORP y de la Unión Europea respaldarán la denuncia contra Perú. En contraparte, el gobierno de Lima, mediante el Ministerio de Producción, rechazó la denuncia chilena y aseguró que la cuota de pesca de jurel está avalada en la Constitución política. Igualmente, la administración peruana indica que la organización de pesca tiene potestad de fijar límites de captura solo en alta mar y no en las aguas cuya jurisdicción corresponde a los Estados miembros de esa entidad. Ayer el Banco Mundial habló sobre Nicaragua, diciendo que tenía un débil crecimiento económico, y el Banco Central ahí mismo salió a decir que hay confianza sobre la recuperación económica del país de cara al año 2020. El presidente Ovidio Reyes señaló que para que Nicaragua tenga recuperación el próximo año debe seguir exportando por el orden de los 5.400 millones de dólares al año, sin incluir la venta de servicios. El PIB del país está rondando los 12.000 millones de dólares y por esto cada día el sector productivo trabaja buscando nuevos mercados. El Ejecutivo nicaragüense también informó el regreso de la concesión de créditos para que los negocios puedan abrir sus puertas, generar rentas y lograr una dinámica de trabajo positiva. África se está sumando a la implementación de la energía eólica, buscando mejorar su nivel de electrificación, avanzando en el desarrollo mercantil, sumando crecimiento económico. Es una muy buena noticia para el continente africano. Los datos los difundió el Consejo Global de Energía Eólica. Muestra que el continente africano está entre los mejores del mundo en materia de recursos de energía renovables, que están comprometidos en sumar, en aumentar participación de estas energías en los próximos años. Kenia tiene el objetivo de convertirse en 100% renovable para el 2020. Imagínense, le falta nada. Dije 100% renovable. Tamaño logro. Etiopía tiene como objetivo tener 2,5 gigawatts de eólica para el año 2030. Egipto planea un 22% de energía renovable para el 2022. El informe estableció que África contribuye al objetivo de producir 7.000 megawatts de energías para el 2020 y 17.800 para el 2030. Allí mismo les mostramos, además, Feria del Libro en Caracas, una muy buena noticia, ya se generan los escenarios para esto. 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2019. ¿Cuándo va? Del 7 al 17 de noviembre. Allí la invitación de las autoridades. ¿Cuál es el espacio? El Casco, un lugar muy conocido acá, el Casco Histórico de Caracas, un sitio emblemático en esta capital latinoamericana.
Y además, sumo otro tuit, Diosdado Cabello en China, ¿sí? BTV Canal 8, portadas de medios impresos en Venezuela este martes. Suban un poquito la foto para ver justamente al presidente de la ANC venezolana junto a autoridades del Partido Comunista Chino. Allí van a ver entre la tamaña agenda que llevó Diosdado Cabello cómo van sumando cooperación, estableciendo nuevos mecanismos, nuevos espacios de trabajo para sumar justamente en esa mesa que ya tienen instalada, una mesa emblemática con frutos dados ya a través de años de trabajo. Me refiero a la mesa de intercambio bilateral China-Venezuela. Allí tienen un poquito de cada cosa, nos preparamos a hacer una pausa, a la vuelta vamos a seguir sumando informaciones, hay más para compartir en esta agenda abierta. De inmediato los hechos en Cataluña. Habrán visto no solo imágenes en la prensa de ese país, sino en toda la prensa europea. Ayer la multiplicidad de hechos generados justamente, las protestas violentas, la represión policial sobre manifestantes que se proclamaban en contra de esta sentencia judicial. Tempranito lo abordamos en función de Junqueras, pero luego se han ido conociendo otras sentencias. Joan Ortiz sobre la información. Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Barcelona. La capital de Cataluña se levanta con más tranquilidad que con la que se fue a dormir. No hay los cortes en las calles que colapsaron completamente la ciudad y tampoco hay en estos momentos la protesta que se convocó anoche en el aeropuerto de la capital catalana. Sí que hay algunas acciones determinadas de poco alcance en varios puntos de las carreteras y de las vías férreas del territorio catalán. Nada que ver con lo que pasó ayer en el aeropuerto. Vamos a ver si Tsunami Democratic vuelve a convocar a la desobediencia civil y a nuevas protestas. Dijo ayer que hoy lo haría, así que pendientes. Y Tsunami Democratic, hay que retener este nombre, es el movimiento, la plataforma que se mueve a través de las redes sociales y que tiene esta gran capacidad de movilización. Es la que consiguió que ayer los manifestantes paralizaran la actividad del aeropuerto hasta llegar a la cancelación de 100 vuelos, 45 de los cuales siguen cancelados a día de hoy como consecuencia de las protestas de ayer. Eso sí, hubo cargas policiales bastantes y hubo heridos. Hubo 115 heridos en el aeropuerto, y hago este matiz en el aeropuerto porque no fue el único lugar donde hubo cargas. Aquí en la ciudad de Barcelona también hubo cargas, y en otros lugares del territorio catalán hubo cargas igualmente. En total 131 personas heridas, y una de ellas, que estaba en el aeropuerto, tuvo que ser atendida por una herida ocular. Todo eso como consecuencia de la sentencia dada a conocer ayer a los presos políticos, que, como sabrán, pues sus penas suman 100 años de cárcel. Quien recibe más años de pena es Oriol Junqueras, ex vicepresidente de Cataluña, va a estar 13 años en la cárcel, y quien es menos, 9 años, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Pero no son las únicas noticias que tuvimos ayer. Tras conocerse la sentencia, se reactivó la euroorden contra Carles Puigdemont, que ya dijo que se pondría a disposición de las autoridades belgas, país en el que se encuentra en el exilio, para proceder y pues empezar a luchar esta batalla judicial en terreno europeo para evitar que lo extraditen aquí en tierras españolas. Cualquier novedad que podamos ir teniendo, evidentemente, y como siempre, la iremos aportando al canal, muy pendientes de lo que suceda a partir de hoy en la calle. Muchas gracias. De inmediato, Albert Rivera. Hace 5 horas subí en red social Twitter lo siguiente: nadie merece ser señalado ni acosado por querer seguir siendo español en Cataluña. Mi madre tampoco. Así ha amanecido de nuevo nuestro comercio familiar. Muestren por favor la reja. A pesar de eso, él dice: me siento muy orgulloso de unos padres trabajadores que respetan incluso a los que no respetan nada. Ánimo. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha manifestado este lunes que la sentencia del Tribunal Supremo
Tribunal Procesa ha hecho justicia, respaldando esta sentencia que ha condenado por sedición a 9 de los líderes independentistas cuyas penas oscilan entre 9 y 13 años de cárcel. Allí entonces este tuit que también hasta ahora remece justamente el panorama político español. Cambio de tema, rapidito. A ver, vamos rapidito con las deportivas. Resultados de los Juegos Mundiales de Playa 2019 en Doha, Qatar. Modalidad 3x3. Disciplina baloncesto femenino. Allí las imágenes. Argentina sigue sin conocer la victoria. Segundo día de competencias. En su debut cayó frente a la selección de Francia 17-10 y hoy perdió ante Ucrania. 21-15. Ucrania tuvo una efectividad de 47% desde los tiros de un punto, mientras que tuvieron un total de 27% de validez desde los 2 puntos. Condus Victoria fue la más destacada en Ucrania, 13 puntos encestó. Por las albicelestes brilló Agustina García con 8 puntos. Me voy a la rama masculina. Venezuela se enfrentó a la escuadra china llevándose una derrota, 12-21 el resultado. Segundo encuentro del día, la Vinotinto volvió a caer ante Dominicana, marcador de 16-18. Precisamente la República Dominicana en su segundo encuentro perdió ante Argentina 11-19. La albiceleste, se llevó una sorpresa en su segundo duelo al caer ante la selección de China por 21-18. Rapidito, pero la idea era cumplir con todos. Así que allí las imágenes, las postales de estos encuentros, donde ven la cosa se muestra activa, señores. Nos vamos a despedir con música. Siempre elegimos esta canción por todo lo bonito del mensaje, no solo por la forma dulzona de entonarlo. Cultura profética para cerrar nuestra agenda. Gracias a todos. Te veo llegar cada día como a esta hora y he tomado ya como costumbre sentarme a esperar para ver si alcanzo a tener un vistazo de tu piel. Por eso sigo fiel cada día en la espera, tomando tus gestos como madriguera. Que tu tranquilidad me ecualiza y ya quiero conocer lo que te mueve, eso que te hace ser tan intensa mujer, de expresión tan sincera. Y vuelan, las horas vuelan, y vuela el pensamiento con la intriga, como mariposas. Vuelan en la barriga y vuelan, los días vuelan, 1000 oportunidades para conocerte vuelan.